días. Aquí ya estamos en la tercera y última sesión de este taller. Bienvenidos, bienvenidas. Listos ya para la tercera sesión, última clase de este taller. Vamos a dar finalidad. Muchísimas gracias a las personas que se han estado conectando estos 3 días, ya sea en vivo o en retransmisión. Recuerden que ambos horarios ustedes lo pueden escoger. Y también recordarles que vayan a la página de ICADI porque pues estamos teniendo más talleres, todavía faltan bastantes talleres y todavía pueden inscribirse. Las inscripciones se cierran los días domingos. Si el taller inicia el lunes, las inscripciones se cierran domingo a las 6 de la tarde. Entre las 6 y 7 ya los enlaces ya no están habilitados. Les comento porque nosotros los invitamos a los talleres pues casi una semana antes, días antes y un día antes a través de los grupos luego. Y todavía hay personas que luego entre lunes y martes se quieren inscribir y la inscripción o el enlace deja de funcionar el domingo a las 6, 7 de la tarde, ya se cierran las inscripciones. Por eso siempre estamos insistiendo. Recuerden que en vivo y en retransmisión es gratuito, no tiene ningún costo que ustedes estén aquí aprendiendo de nuestras colaboradoras, de nuestras ponentes. Y pues también recordarles para las personas que ya hicieron el pago de su constancia entre lunes, martes, las que han estado haciendo el pago el día de hoy y todavía el día de mañana en el transcurso de la mañana, el día viernes ya les va a estar llegando su constancia junto con todos sus materiales y tienen hasta el día 11, martes 11 de julio para hacer el pago de su constancia y obtener pues los materiales también. Toda la información, recuerden que se las enviamos a los grupos, ¿sale? El taller de pareja ya está lleno. Ah, el taller de terapia de pareja. No, todavía hay cupo. Para los que, bueno, se los comento porque ya la mayoría pues son de ICADI, se les compartió en los grupos que ya están varios enlaces de WhatsApp. Ocupen los últimos 2 porque seguramente el primero en donde se fue la mayoría ya de estar lleno, entonces intenten con los últimos 2, ¿sale? De los grupos. Ahorita checo para el enlace que está en Facebook, ese sí es un único enlace. Ahorita checamos si ya está lleno ese cupo, y probablemente ya en el transcurso de la tarde ya ustedes lo puedan inscribirse. Pues bueno, vamos a iniciar para que acabemos bien en tiempo y forma. Maestra Marcela, le voy a activar ya el audio. Y aquí está. Gracias. Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar conectados. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra última sesión. Y la última sesión es para conocer herramientas o estrategias que nos permitan ocupar en terapia familiar para atender nuestros casos. Voy a poner mi presentación. Y bueno, ¿qué estrategias utilizamos? ¿Cuáles son las herramientas que ocupamos en terapia familiar? Obviamente, pues ustedes saben que este es un pequeño taller, no es que de aquí ustedes ya vayan a salir terapeutas familiares, no es que ustedes, esto se necesita una formación, se necesita ser primero pues psicólogo, después hacer su maestría, su especialidad, su diplomado en terapia familiar. Estos son solamente cursos que nos permitan el día de mañana seguirnos formando y conocer qué hace la terapia familiar. O si nosotros decidimos a algún paciente enviarlos con terapeutas familiares porque vemos qué es lo que requieren, pues que sepamos qué es lo que utilizan, cómo trabajan y cómo se van formando estos terapeutas familiares. ¿De acuerdo? Y bueno, el genograma es una herramienta que se utiliza dentro de la terapia familiar. Y pues es muy amplio de explicar, pero básicamente se lo voy a explicar de manera muy, muy concreta. Y bueno, es una representación gráfica de una constelación familiar. ¿De acuerdo? Es una herramienta que utilizamos, es una herramienta para ver la familia de manera multigeneracional, 3 generaciones, que por medio de símbolos permite recoger, registrar, relacionar y exponer categorías de información del sistema familiar
en un momento determinado de su evolución y utilizarlos para resolución de problemas. Es algo muy sencillo que nos permite trabajar con la familia, que nos permite saber cómo se encuentra la familia y cómo podemos nosotros ocupar el genograma para hacerle notar a la familia cómo se encuentra. ¿De acuerdo? Se utilizan símbolos, por ejemplo, el círculo es para la mujer, el cuadrado es para el hombre, ¿no? Las líneas que van para dirigir de una relación a otra, si son líneas uniformes, ¿no? Quiere decir que hay una buena relación de armonía. Si son líneas punteadas, quiere decir que no hay una buena relación o una buena comunicación, o hay un distanciamiento. Y también se ponen algunos otros signos para decir si la familia se divorció, si el padre no está, si desconocemos algunos datos de la familia. Todo esto tiene símbolos, ¿de acuerdo? Si hubo un aborto, si hubo nacimiento de gemelos, todo lo que implica un genograma son símbolos para representar. Eso nos da como una radiografía de la familia, ¿de acuerdo? Nos permite saber cómo vamos a trabajar, cómo vamos a iniciar el proceso. Nos permite saber si hay jerarquías, si hay alianzas, si hay coaliciones, qué tan distantes o qué tan cercanos está la familia, los miembros de la familia. Todo esto lo vamos a hacer a través de un genograma. Les voy a dejar un enlace que es un asistente de genograma que se llama GenoPro. El GenoPro es un asistente que ustedes pueden hacer un ejercicio sin costo para conocer lo que es el GenoPro. Ya después te pide, pues sí, una paga como en muchas otras aplicaciones. Pero para que ustedes vayan conociendo cómo se utiliza el GenoPro, pueden utilizar esto a partir de que hagan una historia familiar, una dinámica familiar, una historia que te permita conocer todo lo que tenga que ver con 3 generaciones. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente pregunto de la familia, también pregunto de los abuelos, de los hermanos, de los bisabuelos, para conocer esas 3 generaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si el niño, me traen un adolescente, un niño, obviamente pregunto de los padres y pregunto de los abuelos. Ahí serían las 3 generaciones. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaría yo viendo estas 3 generaciones. A veces me dicen, ¿esto es una constelación familiar, Marcela? No, 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 no es una constelación familiar. Es un familiograma, es un genograma. Simplemente es una herramienta que utilizamos en terapia familiar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay evidencia de que las constelaciones familiares sean utilizadas de manera científica. El genograma es una herramienta dentro de una terapia que se llama dentro de un enfoque sistémico de terapia familiar. Y no, o sea, parte de ahí las constelaciones, pero las constelaciones no están actualmente pues vistas como una metodología científica. Entonces, el genograma nos va a permitir saber cómo está representada de manera gráfica la familia, ¿sí? Y bueno, la construcción del genograma, pues crea 3 niveles, que es el trazado de la estructura familiar, cómo está la estructura de la familia, si hay papás, si hay mamás, si hay hermanos, si hay hijos, ¿no? Si hay abuelos, si hay hermanos de los papás, etcétera, todo lo que tenga que ver con la estructura familiar. Y hay un registro de la información sobre la familia. Es decir, que, por ejemplo, se registran edades, qué edad tienen. Y ahí nos damos cuenta de las coincidencias en los patrones familiares. ¿Por qué nos damos cuenta de la coincidencia? Porque, por ejemplo, a veces vemos que la abuela tuvo a esta hija cuando la abuela tenía 17 años. Y luego vemos que se repite este patrón porque la hija precisamente se embarazó cuando también tenía 17 años. Y luego la nieta también se embaraza cuando tiene 17 años, ¿no? De repente vemos este patrón que hay en ciertos comportamientos o en ciertas conductas. O de repente nos toca hacer familiogramas donde registramos información de todos, ¿no? Y de repente la abuela es divorciada. Los hijos son divorciados. Y los nietos también son divorciados. ¿Sí? Entonces te das cuenta de estos patrones que se van repitiendo dentro de las familias. No solamente los patrones, por ejemplo, que todos son contadores, ¿no? O que todos son abogados, o que todos son dentistas. Porque hay familias donde así es,
¿no? Toda la familia se dedica a lo mismo, todos son comerciantes. Esto es importante porque finalmente son cosas que tú sabes que van a ser parte de la totalidad de la familia, son cosas importantes que tienes que tomar en cuenta. Hay familias que aunque sea ingeniero, que aunque sea pedagoga, que aunque haya hecho otra carrera, por ejemplo, toda la familia se dedica a la carnicería o toda la familia se dedica a la panadería. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que todo lo que estudiaron, ya sea que realmente lo utilicen sus conocimientos para el negocio familiar, o ya sea que todo lo que estudiaron no se utilice y se vaya a la basura porque se dedican al negocio familiar porque no hay de otra. Entonces, ahí tienes que ver cómo lo está viviendo. Entonces, hacemos un registro de la información sobre la familia. Vemos edades, vemos obviamente el sexo de cada uno, ¿sí? Vemos la relación de cada uno. Si se divorció, ¿en qué fecha se divorció? Si se separaron, ¿en qué fecha se separaron? Porque una cosa es separarse y otra cosa es divorciarse. ¿De acuerdo? Y hay familias, hay parejas donde se divorcian y luego se vuelven a casar. Entonces, todo esto lo vamos registrando. El nacimiento de los hijos. Hay familias donde tú te das cuenta que los hijos nacieron cada 2 años. Pero hay familias donde dices, a ver, ¿qué pasó aquí? Porque el hijo tiene 15 años y acaban de tener un bebé de 5 meses. Entonces, ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo? Y todo esto son registros de información sobre la familia que te tienes que preguntar qué está pasando. Y tenemos que preguntarle a la familia todos estos datos de información. Y nos permite saber un delineado de las relaciones familiares, cómo están las relaciones familiares, cómo es la relación entre padres e hijos, entre padres y abuelos, entre nietos y abuelos, cómo es la relación de todos, de cada uno de los integrantes de la familia. Y si llega una persona sola y me dice, es que yo ya vivo sola, bueno, aunque hayas vivido sola, aunque actualmente vivas sola, me interesa saber todo lo que pasa alrededor de tu familia, aunque tú ya no vivas con ellos. ¿Desde hace cuánto vives solo? ¿Cómo fue esta situación para que vivieras solo? ¿En qué momento saliste de tu familia? ¿Cómo es, aunque ya no vives con ellos, cómo es tu relación con tus papás? ¿Cómo es la relación con tus hermanos? ¿Cómo es la relación con las personas con las que actualmente vives? Si vives solo y no tienes roomies, ¿no? ¿Cómo es aún tu relación todavía con tu familia, aunque ya no es cercana, aunque ya no vives en su casa? Entonces, bueno, esto nos permite crear este genograma en estos 3 niveles. Y luego hacemos algo, que es otra herramienta que utilizamos, con las preguntas circulares. ¿De acuerdo? Utilizamos estas preguntas circulares para, ya que tenemos el genograma, diferenciar las relaciones, diferenciar en grado, diferenciar en tiempo, hacer preguntas hipotéticas del futuro y tener observaciones perspectivas, ¿no? La primera, que es diferenciar las relaciones, establecer las relaciones interpersonales en cuanto a los subsistemas y las alianzas. Por ejemplo, ¿quién está más cerca de usted en la familia? ¿En quién confía usted más? Entonces, estas preguntas circulares nos permiten preguntarles a cada miembro de la familia quiénes son las personas con las que ellos se sienten con más confianza. ¿Sí? Es importante saber quién es para ellos la persona más cercana, en quién confían más. Esto que nos permitirá, pues, establecer estas relaciones interpersonales y conocer el nivel de alianza. La alianza es quién se une con quién haces equipo. ¿Sí? La diferencia de grado, bueno, si un problema puede ser más o menos, entonces también el potencial de terminar. Por ejemplo, ¿quién se preocupa más sobre su hijo? ¿No? ¿Qué es peor, la pelea o la huida? Y en la escala del 1 a 5, ¿cuán preocupado está usted? Yo utilizo más la escala del 1 al 10. La verdad es que del 1 al 5 se me hace chiquita y yo prefiero preguntarles del 1 al 10, ¿no? Por ejemplo, si ellos me traen un problema y me dicen es que mi adolescente consume sustancias, mi adolescente se está yendo de la casa, ¿no? Intenta suicidarse, o sea, ok, del 1 al 10, ¿qué tan grave es la situación? Pero esto no solamente se los pregunto a los papás, se lo pregunto a todos los miembros de la familia, porque necesito escuchar a todos los miembros de la familia, porque un miembro de la familia puede exagerar más que otro.
Entonces yo necesito saber realmente qué está pasando, porque hay veces que los papás me dicen muy asustados, es que ya me dijo que se quiere matar y demás, ¿no? Y el hermano me dice, ni se va a matar. Siempre dice lo mismo, ¿no? Siempre le dice lo mismo a mis papás. Entonces yo necesito escucharlo de todos para saber en realidad qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando realmente con este adolescente. Hasta dónde el adolescente está precisamente en riesgo y cuál es el riesgo por el cual está viviendo y si la atención que yo le voy a prestar va a ser suficiente o va a necesitar de otro especialista, como puede ser un psiquiatra, alguien que entonces ya empieza a trabajar con medicamentos con el adolescente. ¿Por qué? Porque las situaciones de suicidio no las podemos tomar de broma. Siempre tenemos que estar evaluando que a lo mejor la atención que nosotros les va a brindar sí va a ser importante, pero ellos van a necesitar a lo mejor de otro especialista. Cuando vemos que esto ya no va a ser suficiente la terapia familiar o la terapia individual suficiente, tenemos que buscar otros especialistas que nos ayuden con nuestros adolescentes. ¿De acuerdo? Entonces, también la terapia familiar trabaja de manera multidisciplinaria con otras áreas, como puede ser la paidopsiquiatría, el psiquiatra de los niños o de los adolescentes. No trabajamos solos. Entonces, hacemos también, si es necesario, mandar a nuestro adolescente o a nuestro niño a una evaluación neurológica, pues también los vamos a enviar a una evaluación neurológica. Si necesitamos que alguno de los adultos tome medicamentos para la depresión, porque de repente tenemos abuelos muy deprimidos y nadie se da cuenta de la depresión. Muchas veces me dicen, es que mi abuelo está insoportable, se enoja por todo, está irritable, todo nos avienta, todo nos dice sí, pero a lo mejor este abuelo que está tan enojado puede ser que esté deprimido y nadie se da cuenta que este abuelo está deprimido. Y entonces la terapia familiar no va a ser suficiente. Necesitamos que este abuelo vaya al psiquiatra y a lo mejor esté tomando antidepresivos que nos ayude a que mejore la relación con todos los miembros de la familia. Se nos olvida que detrás de tanto enojo puede haber una tristeza y puede haber una depresión. Y más en nuestros adultos mayores, que muchas veces son descalificados por toda la familia, que no son atendidos. ¿Sí? Que todo el mundo dice, ay, abuelo, estás loco. Ay, sí, mi papá está bien loco. O sea, y no son atendidos ya de ninguna manera. A veces se convierten hasta en muebles de la casa. Nadie les pone atención, nadie los entiende, nadie se sienta con ellos a platicar. De repente traemos una vida tan acelerada que nadie, ¿no?, se ocupa de los abuelos mayores. Entonces tenemos que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, ¿qué preocupa más sobre su hijo? ¿Qué es peor, no? ¿La pelea o que se vaya y no se haga nada? O en escala del 1 al 10, ¿qué tan preocupados están ustedes? Y esta pregunta se la hago a cada miembro de las familias. Acuérdense que estas habilidades que tienes que tener como terapeuta familiar, pues implica escuchar a cada uno de los miembros de la familia. No puedes solamente centrarte en los padres, no puedes centrarte solamente en el adolescente, no puedes centrarte solamente en uno de los hermanos, tienes que centrarte en toda la familia. Y tienes que conocer bien la dinámica de la familia. Entonces, estas son preguntas circulares que nosotros hacemos. Las diferencias de tiempo, ¿no? Si un problema tiene un inicio, pues entonces también puede tener un final. Dice, ¿ella llora más ahora que ustedes están separados o lloraba más cuando estaban juntos? Porque de repente es esto, ¿no? Como que piensan que no va a tener final el problema y la verdad es que todos los problemas tienen un final. Nada más que hay que saber cuándo comenzó y cómo comenzó para saber si esto va a ser todavía más grave de lo que pensamos o es algo temporal y pasajero. Entonces, bueno, ¿ella llora más ahora que ustedes están separados o lloraba más cuando estaban juntos? ¿Quién se dio cuenta primero? ¿Quién era el cooperador antes de que se vuelva cooperador? ¿No? ¿Está usted más cercano de lo que solía estar? O de repente me dicen, es que esto comenzó justo cuando entró a la escuela, ¿no? Empezó a consumir sustancias justo cuando entró a la escuela. Y la pregunta aquí es, ¿a qué se lo atribuyes? O sea, como comenzó justo cuando iba a entrar a la escuela o cuando entró a la escuela, la secundaria o la preparatoria, ¿a qué le atribuyes que él esté consumiendo sustancias? Ya vimos el tiempo, ¿no? Ahora, ¿a qué le atribuyes?
Entonces, bueno, es importante todas estas preguntas circulares que nada más no se hacen a una sola persona, sino a cada uno de los miembros de la familia. Hacemos una metacognición, reflexionamos, hacemos estas preguntas para que todo el mundo se escuche, porque es importante que cada uno se escuche. ¿Sí? Si nosotros preguntamos a la familia cómo se siente, todos son escuchados. Si les preguntamos cómo está el problema, todos son escuchados. Del 1 al 10, qué tan grave es el problema, todos son escuchados. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos una valoración. Estamos valorando la dinámica de la familia, estamos valorando a la familia. Estamos diagnosticando no solamente a la persona, sino también a la familia. Hipotético futuro. Bueno, pues establece el sentido de control sobre las acciones, ¿no? Si usted se fuese, ¿qué haría él? ¿No? Cuando su hija sale hacia el colegio, ¿cómo reacciona su esposo? Entonces hacemos preguntas también hacia el futuro. ¿Sí? Hay una muy buena que hacemos en cuestiones de adicciones, o en cuestiones de problemas de anorexia, o en cuestiones de problemas conductuales importantes, es ¿qué pasaría si ella no tuviera este problema? ¿Qué pasaría si él no consumiera sustancias? ¿Qué pasaría si ella no dejara de comer? ¿Qué pasaría? ¿Por qué? Porque a veces el problema los mantiene unidos. Eso es algo importante. El síntoma muchas veces mantiene unidos a la familia. Y entonces a veces la persona que tiene la conducta se sacrifica, escúchenlo, se sacrifica por el bienestar familiar. Entonces, hay muchos chicos, por ejemplo, se estableció en algunos estudios, que hay chicos que se enferman para mantener a los padres juntos. Por ejemplo, hay chicos que somatizan enfermedades. Por ejemplo, el asma. Y de repente el asma mantiene a los padres juntos. O sea, no se van, no se separan, aunque tengan muchos problemas, porque tienen que atender al hijo que tiene asma. ¿Sí? O el chico se sacrifica y empieza a ser adicto porque es lo único que mantiene juntos a sus papás. ¿Sí? A veces los chicos se meten en problemas porque es la única manera de mantener juntos a sus padres. Yo trabajé como psicóloga de escuela y de repente trabajábamos en el área de secundaria y de repente teníamos que llamar a los papás precisamente para hacerles saber todos los problemas académicos que tenían sus hijos. Y encontrábamos a veces que los chicos, cuando iban sus papás, que nunca iban juntos y que en la casa se peleaban y se peleaban y se peleaban y se decían y se faltaban al respeto y tenían muchos problemas, pero cuando iban a la escuela, iban juntos. ¿Y qué creen? Se comunicaban. Había esa unión. Estaban juntos. Y el chico, sin quererlo, ¿no? Se satisfacía, se sentía contento de que esto él lo estaba logrando. Al final de cuentas, ¿qué lograba? Mantener a sus padres juntos. ¿No? Y cuando tú recibes una respuesta, no, pues si mi hijo estuviera bien, yo ya me hubiera ido. No estuviéramos juntos. ¿Sí? Yo ya no lo aguanto, yo ya no lo aguanto. O sea, nos tenemos hartos, ¿no? Pero lo único que nos mantiene juntos es la enfermedad, la salud, el bienestar, ¿no? Porque, pues, ¿cómo se va a quedar ella sola con el problema? A ver, si yo me voy, este cuate se va a ir a drogar, se va a ir a la delincuencia, ¿no? Ella no va a poder sola con esto. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que quedar. Entonces, cuando preguntamos qué pasaría si esto no fuera así, te das cuenta que el síntoma une a la familia. Y entonces a veces tenemos chicos sacrificándose por la unión familiar. Y al desequilibrar al sistema con su síntoma, lo equilibran. Porque en lo que sí a veces se ponen de acuerdo, se comunican, están juntos, se mantienen firmes, hay comunicaciones ante los problemas de los hijos.
Entonces, a veces por eso hacemos esta pregunta circular, hipotético futuro, de qué pasaría si este problema desapareciera, ¿no? Si este chico no tuviera asma, si esta chica no tuviera anorexia, si este chico no consumiera sustancias, ¿qué pasaría? Entonces, ahí te das cuenta que a veces lo que los mantiene juntos a toda la familia es esta situación. Y entonces hacemos notar y confrontamos que el síntoma equilibra a la familia, paradójicamente. Desequilibra, pero también la equilibra. Ujú. Entonces, establecemos esto, ¿no? Y bueno, la observación desde la perspectiva, pues ayuda a los individuos a reconocer cómo sus propias reacciones, conductas y sentimientos pueden servir para eslabones en las reacciones familiares. Ujú. Por ejemplo, ¿quién está de acuerdo con que esto es un problema? Y se los preguntamos a todos, ¿no? ¿Quién está de acuerdo en que esto que está sucediendo es un problema? ¿No? ¿Cómo hace tu padre para expresar amor? ¿Cómo sabemos que este papá está expresando amor? ¿Cómo sabemos que tu hermano está expresando amor? ¿Cómo sabemos que esta mamá está expresando amor? ¿No? ¿De quién obtiene tu madre apoyo más comúnmente? ¿Cómo describiría a su hija su estilo de disciplina? ¿Cómo describiría a su hija su estilo de disciplina? Entonces, aquí son las percepciones. ¿Cómo te perciben? ¿Cuál es la percepción que tiene tu familia de ti o del problema? Y espero que cada uno me diga cómo lo está percibiendo, porque necesito la visión de cada uno, necesito cómo lo percibe cada uno desde cada rincón de la familia, desde cada miembro de la familia, para armar este rompecabezas de cómo lo está percibiendo cada familia y cómo está estableciendo estos eslabones de reacciones familiares. Lo que para mí es importante, para otro no es importante. Porque a veces estás de acuerdo que esto es un problema y va a haber miembros de la familia que digan, sí, claro, es un problema por esto, por esto y por esto. Y habrá quien diga, pues no, a mí no me parece que sea un problema. Por esto, por esto y por esto. Ujú. Entonces, ahí vamos viendo las perspectivas de cada uno y cómo solucionan las cosas. ¿De acuerdo? Esto de que los papás siempre piensan que los hijos saben que los aman, no es cierto. ¿Sí? No, es que mi hijo sí sabe que lo quiero, mi hijo sí sabe que lo amo. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo se lo expresas? ¿Cómo se lo haces saber? ¿Cómo se lo haces sentir? Pues sí, es que él debería saber que si me voy todos los días a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues él debería saber que por quien me estoy saliendo a trabajar es por él. Ok, ¿y por qué crees que lo debería de saber? Porque ya está grande, ok, pero no quiere decir que eso lo haga conocedor y sabedor de que esto es el amor. Porque muchos adolescentes piensan y creen que el amor es el cariño, las caricias, estar ahí, preguntar cómo estás, qué estás haciendo, estar al pendiente, ¿no? Y eso es lo que ellos creen que es el amor. Entonces, tú le quieres decir que el amor es estar lejos e ir desde las 5 de la mañana hasta llegar hasta las 10 de la noche y esa es la manera en cómo tú le demuestras el amor. ¿Y tú crees que lo va a entender? Ujú. Entonces, sí trabajamos con las perspectivas, porque de repente los papás piensan que sus hijos son adivinos. O entre las parejas, ¿no? Pues ella sabe que yo trabajo para ellos, para la familia, ¿no? A ver, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo se lo hace saber? ¿Sí? Entonces, sí es importante que quede claro cómo son las expresiones de amor dentro de la familia, cómo son las expresiones de afecto dentro de la familia. ¿Sí? Porque de repente de verdad hay familias que no se hablan y dicen que se quieren mucho. Entonces, a ver, no, ¿cómo es que se quieren mucho si ustedes dejan de hablarse hasta una semana entera? O sea, en eso consiste el amor. Entonces, una persona que ama te puede dejar de hablar toda una semana entera y no pasa nada. ¿Sí? ¿Cómo es la relación? Y no solamente entre ellos como pareja, sino de entre ellos como padres e hijos y entre los hermanos.
¿Por qué? Porque nuevamente, ¿no? A veces lo que creemos que es una muestra de cariño, no necesariamente el otro lo recibe como una muestra de cariño. ¿Sí? Entonces, hay que ser cuidadosos con si lo que estamos enviando, el mensaje que estamos enviando, realmente es el cómo lo está recibiendo la persona al que yo le estoy enviando este mensaje. ¿Somos claros con este mensaje o no somos claros con este mensaje? O sea, sí entiende que yo lo quiero mucho y que por eso le pego, lo regaño, lo humillo. O sea, ¿eso es el amor? O sea, ¿eso es lo que tú estás entendiendo por amor y eso es lo que quieres que tu hijo reciba por amor? ¿Sí? Porque si tú lo humillas, tú le pegas, tú lo golpeas, tú lo maltratas, tú lo sobajas, pues dudo mucho que esto él lo pueda interpretar como amor. No, pero es que yo sí lo quiero. Ok, entonces, ¿cómo le demuestras tu amor? ¿Cómo le demuestras tu cariño? ¿Cómo le demuestras tu afecto? ¿No? Ah, pues le pago los libros, pues lo inscribo a la escuela, pues le pago su natación, ok, entonces es material, o sea, no hay no hay una relación afectiva, o sea, entonces tú le enseñas que el darle todo esto económicamente es darle amor, ¿es eso? Entonces confrontas a los papás. ¿Sí? Porque muchos papás, muchas mamás piensan que pues el que no les falte comida, el que tengan pagada la luz, el agua, ¿no? El que digamos que económicamente supuestamente no les haga falta nada, es darles amor. Entonces, expresiones afectivas nunca hay. Y entonces, así es como expresamos el cariño, a través de las cuestiones económicas, y eso es todo. Es como yo ya pagué y eso es todo el amor que vas a recibir de mí. No me pidas más porque más no puedo. Y de repente tenemos chicos que están muy tristes y muy enojados porque piensan que el trabajo para sus papás es mucho más importante que ellos, ¿no? Papás que nunca faltan a su trabajo por ir por algo de la escuela, que nunca faltan a sus trabajos para ir a un festival de ellos, que nunca faltan al trabajo si ellos se enferman, que nunca faltan al trabajo si ellos necesitan algo. Y crecen muy enojados con esa situación. Entonces, la única manera a veces de mantenerlos juntos y de tenerlos presentes es si ellos hacen algo grave. Porque al hacerlo tan grave, sí van, sí están ahí, sí faltan a su trabajo. Ujú. Entonces, recordemos, ¿no? Que los niños heridos emocionalmente, pues serán adultos heridos emocionalmente. Y no habrán formado un vínculo afectivo sano con su familia y no lo podrán formar con sus parejas. Y repetimos historias. Ujú. Entonces, sí, a veces no tuviste una buena familia, no tuviste buenos padres, tuviste padres que te maltrataron, que te pegaron, que te odiaron, que no te dejaron crecer, que te humillaron, ¿no? Pero pues vas y te buscas una pareja que haga exactamente lo mismo, en lugar de buscar sanar con una pareja que te haga sentir diferente. Entonces, muchas veces escuchamos familias donde la esposa describe al padre de ella exactamente igual como describe a su esposo, ¿no? De repente hay esposas que dicen, sí, pues es que mi padre era poco afectivo, ¿no? Muy distante, periférico, y de repente describe a tu esposo, ah, pues distante, periférico, poco afectivo. Ay, ¿no te suenan esas palabras? Sí, sí, elegí un papá, ¿no? Elegí a alguien exactamente igual que mi papá.
¿no? Yo tuve un papá que me descalificó y elegí una pareja que me descalifica. ¿Por qué? Pues porque fue lo que aprendí. Entonces, tenemos que aprender a reconocer esto, ¿no? Estas reacciones, esta perspectiva que hay dentro de la familia. Cómo lo percibe cada miembro de la familia y escuchar. Y de verdad, escuchar hasta a los más pequeños, porque a los más pequeños también les pregunto, ¿cómo lo perciben? Si perciben que esto es o no un problema. Hace como un año me tocó atender un pequeño tenía, creo que llegó aquí cuando tenía 3 años, sí, 3 años, 3 o 4 años. El motivo de consulta era que el niño, no sabemos cómo, había prendido un sillón dentro de su propia casa. O sea, le prendió fuego a un sillón. ¿Sí? Y bueno, después de hacer la evaluación del niño y todo eso, pues sí salió que tenía unos datos por ahí neurológicos, se atendió, se medicó, pero también atendimos la parte de terapia familiar. Y en la parte de terapia familiar se dieron muchos más datos, ¿no? Ambos padres tenían una mala relación, casi no se hablaban. Él descalificaba mucho a ella tenía 2 trabajos, bueno, los dos tenían 2 trabajos. Los dos tenían un trabajo en el que asistían pues sus 8 horas, pero además tenían un negocio propio. Entonces, terminando la chamba de su trabajo, tenían que dedicarse al negocio propio de poner quesadillas y comida, ¿no? Entonces tenían que organizarse para poner el negocio pues por la tarde. Entonces se dedicaban en la tarde a ese negocio y sus hijos se quedaban solos prácticamente, pues salían de la escuela y se quedaban solos. Entonces el chico, el mayor tenía 16 años y el chiquito tenía 3 años. Entonces el de 16 años pues ya estaba en la prepa, se salía, jugaba fútbol, era muy independiente, él aprendió a ser muy independiente y con el niño de 3, 4 añitos absolutamente nadie jugaba, ¿no? Era como un muñequito en la casa, se paraban, lo vestían, lo cambiaban, lo limpiaban, lo llevaban a la escuela, lo dejaban en la escuela, lo recogían, lo traían, le daban de comer casi casi en la boca, lo apuraban mucho, porque eran 3 adultos, prácticamente, aunque este chico tenía 16 años, también se comportaba como adulto. Entonces eran 3 adultos que no tenían tiempo para atender un niño de 3 años. Ninguno tenía tiempo, ¿no? El hijo, la verdad es que el mayor con muy buenas calificaciones, con becas, deportista, ¿no? Con un nivel de entrenamiento alto, pero muy independiente, o sea, él se iba a la escuela solo, regresaba solo, se hacía de comer solo, y pues le tenían que encargar a este niño de 3 años. Que obviamente siempre él se enojaba así de, no, pero ¿por qué yo? Pues si yo no fue, no es mi hijo, yo ¿por qué? ¿No? Yo a qué horas, no, yo no tengo tiempo, yo tengo clases, yo tengo examen, yo tengo fútbol, yo tengo que ir a entrenar, yo tengo aquello, yo tengo que ir con mi novio, o sea, ¿a qué horas quieren que cuide este niño? ¿No? Obviamente los papás con mucho trabajo, con mucha carga, sin redes de apoyo, por supuesto, y entonces o el niño se quedaba con el hermano o de plano se quedaba solo, porque no había redes de apoyo. Sí le hacían todo, pero por hacerlo, no realmente porque hubiera una expresión afectiva. Entonces, ¿quién jugaba con el niño? Nadie. ¿Cómo le demostraban su afecto? De ninguna forma, porque solamente era vestirlo, arreglarlo, darle comer, cambiarlo, lavar, bañarlo, atenderlo, pero como si fuera un muñeco. Nunca con la intención de pasar tiempo de calidad con él. Entonces, este niño, ¿qué hacía? Pues portarse mal, lo más mal que podía para llamar la atención de sus papás, ¿no? Y fue que hasta que quemó el sillón, que logró que sus papás dejaran de atender el negocio por la tarde para que pudieran estar con él. Porque lo que quería que era la atención de ambos padres, ¿no? Pero si tú les preguntas a ambos papás si le ponían atención, sí, ellos decían que sí, ¿no? Porque ya lo llevaban a la escuela, lo llevaban al médico, le ponían sus vacunas, le preguntaban al hermano si había comido, o sea, ellos pensaban que eso era la atención que su hijo recibía.
Obviamente para el niño nunca era suficiente. Y voltean a verlo y realmente se vuelve ya un miembro más de la familia hasta que quema el sillón. Porque antes no lo era, ¿no? Prácticamente era la mascota, no el hijo. Entonces trabajamos mucho para que hubiera pues esta interacción, este juego, este jugar con el hijo, este ponerse de acuerdo y el buscar redes de apoyos, ¿no? Que el niño realmente se quedara con alguien que sí pudiera atenderlo, porque el hermano mayor efectivamente no era el responsable de este niño. Entonces trabajamos mucho para que la familia realmente tuviera tiempos de vincularse con su hijo, de cercanía, ¿no? Y que por supuesto el niño se hiciera independiente, porque tampoco era que lo bañaran, que lo vistieran, que le dieran de comer. Ya tenía 3 años, ya tenía que hacer cosas por sí solo. Entonces también que poco a poco pues él se hiciera responsable de sus cosas, de su persona y por supuesto de las cuestiones también poco a poco escolares. Entonces, pues sí, los papás sí siguieron con su negocio, pero ya se turnaban uno y uno para estar en casa con el niño. Entonces decían, pues a ti te toca tales días, a mí me toca tales días, y si no tenemos quién, pues vamos a tener que buscar quién de nuestra familia, ya sea los papás de ella o los papás de él, se queden con el niño mientras nosotros estamos en el negocio. O buscar una persona que nos ayude en el negocio para nosotros estar en la casa con nuestro hijo. Porque pues finalmente era un niño pequeño que todavía requería ayuda, que todavía requería atención y que todavía requería que ambos padres pues estuvieran al tanto de su crecimiento y su desarrollo. Entonces, platicábamos acerca de cómo le expresaban su cariño y cómo le expresaban su amor, y pues sí llegamos a esta conclusión de que efectivamente no había esa capacidad de expresarle este amor y este cariño. La normativa o la cooperación, ¿no? Promueve este funcionamiento saludable, estableciendo un marco de diferencia saludable y permite a los individuos identificados como el problema sentirse menos anormales, porque siempre los etiquetamos, ¿no? Como tú eres el problema. Y entonces ¿su familia pelea más o menos que otras familias? ¿Su familia es más o menos tensa que otras familias? ¿Su hijo es más rudo que otros niños de su edad? ¿Y usted y su esposo discuten más que otras parejas que conozcan? Entonces, bueno, esta cuestión de que de repente todos nos sentimos anormales, sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde los adolescentes piensan que todas las demás familias son perfectas menos la de ellos, ¿no? Y les enseñamos que no, que todas las familias discuten, todas las familias tienen problemas, todas las familias tienen dificultades, que bueno, finalmente son funcionales o disfuncionales por cómo resuelven las cosas. ¿Sí? Pero dejamos que esto no se sienta como una etiqueta. Tampoco que se normalice, tampoco, bueno, pues como es adolescente no hacemos nada, no movemos nada y es una etapa que se va a pasar. No, es una etapa de acompañamiento. Creo que siempre hay que trabajar esto. La adolescencia es una etapa difícil, muy complicada para los padres y para los hijos, ¿no? ¿Qué implica? Acompañarlos. Tampoco se trata de cerrarlos en el closet y a ver si ya se les pasó. No. Se trata de realmente acompañarlos en su proceso de crecimiento, de tomar decisiones, de identificar lo bueno y de lo malo otra vez, ¿no? De acompañarlos en su seguimiento escolar, de acompañarlos en sus decisiones vocacionales, de acompañarlos en su proceso, ¿no? Hasta neurológico, en su proceso de esto que ellos a veces son muy impulsivos. Entonces, se trata de acompañarlos y tener el tiempo para acompañarlos, ¿no? Muchos papás lo primero que me preguntan, ¿esto va a tardar mucho? Pues se va a tardar tanto como tú lo acompañes. Entre más haya acompañamiento, se tarda menos. Entre menos acompañamiento haya, tarda más. Así que depende también de ustedes como papás acompañar a su hijo en esta etapa, ¿no? Y luego vienen las comparaciones. Ay, pero es que con el mayor no fue tan difícil. Sí, pero tú tenías otra edad, tenías otras actitudes, tenías otro comportamiento. Es diferente, pues porque tú estás en otra etapa de vida,
¿no? Entonces también hay papás que me dicen esto, ¿no? No, pero es que con él no, o sea, con él ha sido más difícil, con el otro fue más fácil, ¿no? Nos causó menos problemas, tuvimos menos situaciones, exactamente, pero ¿en qué etapa de vida estabas tú? Era tu único hijo, no tenías que atender a otros, ¿no? Estabas en otro tipo de trabajo, a lo mejor tenías más tiempo en la tarde, a lo mejor sí, y sí, ellos mismos se ponen a recordar, ah, sí, es cierto, fíjate que yo sí me acuerdo, con mi hijo mayor, yo sí me salía al parque, yo sí tenía tiempo para ir al parque, estarme con él 2 horas, regresar a hacer la cena y darle de cenar a mi marido. Sí, era diferente, ¿no? Y con él no tengo tiempo. O sea, ando corriendo, siempre, nunca me da tiempo de acompañarlo, siempre lo dejo que se vaya solo, o sea, lo tuve que hacer más independiente, más chiquito, asistí a menos eventos de él, o sea, si ellos mismos se dan cuenta que no hubo este acompañamiento. Ujú. Y que además ya están pasando por etapas diferentes. A lo mejor el papá ya está jubilado, a lo mejor lo renunciaron, ¿no? A lo mejor lo despidieron de su trabajo, a lo mejor ella también está pasando por una crisis de la edad, a lo mejor está pasando por la menopausia, a lo mejor está pasando por situaciones económicas difíciles, a lo mejor ambos están en la crisis del matrimonio que no están tan bien. Entonces son otras situaciones las que también se anexan a la adolescencia. Y no solamente la adolescencia por sí sola. Ujú. Y bueno, esta parte también de hipótesis que ayuda a mover a las familias hacia nuevos insights o nuevas soluciones, deslizando una hipótesis de trabajo en una pregunta, ¿no? Por ejemplo, si usted se enoja para cubrir su vulnerabilidad, su familia interpreta esto como que se vuelve hostil. Porque hay muchos papás y mamás que no saben manejar sus emociones, no saben autorregular sus emociones. Y hay veces que para cubrir una vulnerabilidad, para los padres no verse débiles, se vuelven hostiles o se vuelven agresivos con sus hijos. Ujú. Muchos papás me dicen, es que no me puede ver débil, no quiero que me vea débil. Ah, bueno, pues tu hijo a veces también necesita verte débil para ser empático contigo. Queremos que los jóvenes sean empáticos, pero ¿cómo ser empáticos si nunca ven tu vulnerabilidad? Y también me pasa mucho en tanatología, ¿no? Cuando trabajo esta cuestión de la tanatología con los chicos o con las familias, que muchos papás dicen, es que no puedo llorar, no puedo llorar, ¿no? No puedo llorar porque ¿cómo mi hijo me va a ver llorar, ¿no? O cómo mi hijo me va a ver que me pongo débil, o yo soy el motor de esta familia, yo soy el que tiene que sacarlos adelante. Sí, pero tu hijo tiene que saber que todo esto también te duele. ¿Cómo va a saber que esto te duele? ¿Cómo va a ser empático? ¿Cómo va a aprender a darse cuenta de lo que te está pasando si tú no se lo dices? ¿Sí? Tu hijo es tu hijo, pero no es adivino. Y tiene que verte precisamente así, ¿no? También muchas veces las cuestiones económicas. A los hijos les ocultan muchas veces estas cuestiones económicas de no tenemos dinero, no tenemos para pagar, no tenemos, pero ven cómo le hacen, ¿no? Y el hijo nunca se entera de las cuestiones económicas de la familia, entonces piensa que el dinero crece en los árboles y piensa que el dinero fluye con toda facilidad y piensan que como los papás no se atrasan en ningún pago, pues todo está bien. ¿Sí? Entonces, hay veces que a los chicos ya hay que hacerles saber pues todas estas cuestiones económicas por las que la familia está pasando, que a veces se piden préstamos, que a veces se utilizan las tarjetas de crédito, que a veces se pagan las cosas, pero que todavía se deben. ¿Para qué? Pues para que se vuelvan más empáticos, conscientes de la situación que está sucediendo en la familia, ¿no? Entonces, bueno, si usted se enoja para cubrir esta vulnerabilidad, su familia interpreta esto como que se vuelve hostil. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Cómo los están viendo los demás? Si usted su vergüenza, ¿no? Como una forma de no acercarse a los otros o como una forma de ser selectivo acerca de con quién desea hacer amistad, ¿no? Ve usted con vergüenza como una forma de no acercarse a los otros o como una forma de ser selectivo acerca de quién desea hacer amistad, o sea, cómo elegimos nuestras amistades. Entonces, son preguntas circulares que nosotros hacemos para saber cómo se están desenvolviendo las cosas, cómo estamos utilizando nuestras emociones y cómo las están percibiendo nuestros hijos o nuestra familia o nuestra esposa o nuestro esposo. Y vemos si estamos mandando el mensaje correcto, porque a veces no estamos mandando el mensaje correcto, ¿no?
Precisamente ustedes se acuerdan en que entre los antecedentes que revisamos fue este trabajo precisamente con, con ambas poblaciones de vulnerabilidad, que era la parte de la esquizofrenia, ¿no? Y efectivamente, cómo los papás mandan dobles mensajes y al no ser claros, ¿no? Puede darse un estado esquizofrénico. ¿Por qué? Porque se encontró en esta parte de la comunicación cómo a veces los papás mandan dobles mensajes. El doble mensaje, el doble vínculo, ¿no? El que le digan, a ver, hijo, sal, tienes que ser más sociable, necesito que salgas, necesito que hagas tu vida, necesito que te enfrentes a las cosas, necesito que estés pues más alerta, necesito que te hagas más amigos, pues, te veo muy solitario, te veo muy encerrado y de repente estamos como queriendo alentar a los hijos a que salgan, ¿no? A que hagan sus cosas. Pero pues en el momento en que nuestro adolescente sale y ya va a salir, le decimos, ¡ah! ¿Y así te vas a ir? ¿Así vestido? ¿Con ese cabello? ¿Con esas greñas? ¿Así? O sea, va a llover. O sea, ¿y así te vas a salir? ¿Ahorita? ¿Ahorita te vas a salir? Ya es bien tarde. O sea, o quieres que salga o no quieres que salga. ¿Sí? Este doble mensaje. ¿Sí? De por una parte te aliento, pero por otra parte te limito. Entonces, estos dobles mensajes que podemos estar enviando sin darnos cuenta, precisamente dentro de nuestra familia. Entonces, sí, o sea, sí los vamos a dejar salir o los vamos a estar limitando para salir. Entonces, les decimos una cosa, pero hacemos otra. Entonces, nuevamente, esta parte de la comunicación en la familia. Yo quiero enviarle un mensaje que sepa que mi hijo que lo amo, pero qué mensaje le estoy enviando, si lo estoy limitando, si lo maltrato, si lo menosprecio, si le estoy haciendo groserías, si finalmente estoy siendo agresivo, impulsivo con él. ¿Cuál es el mensaje que realmente le quiero enviar? Y cómo lo recibe, ¿no? Por ejemplo, muchas veces llega aquí la pareja y me da 500 quejas de este adolescente, ¿no? Y tiene 15 años. Y de repente el papá es un flojo, no sirve para nada, hueca, tiene la cabeza hueca, yo no sé en qué está pensando, o sea, es lo peor, es un traicionero, es un mentiroso, o sea, me dijo, o sea, todo lo malo, ¿no? Y se pueden aventar 10, 20, 30 minutos hablando mal de su hijo. Entonces, lo que hago yo para cambiar todo esto es, ok, ¿cómo se sentiría usted si fuera su hijo y viniera a su primera consulta y durante 30 minutos usted hablara mal de él? ¿Cómo se sentiría usted? Ujú. Y hacemos esta pregunta precisamente para que les caiga el 20 de que a veces, ¿no? Decimos que lo traemos para que lo ayuden y cómo lo vayan a ayudar si lo primero que hago es presentarlo como la persona más nefasta de este planeta. Y hacemos otra técnica que es, dígame algo bueno que haga su hijo. Dígame algo bueno, ¿no? Y entonces a veces, pues sí, puede empezar un poquito con sarcasmo de, pues gastarse mi dinero, ¿no? O dormirse todo el día. Entonces, no, quitamos también el sarcasmo, no me lo diga con sarcasmo, dígame realmente, usted conoce a su hijo, usted lo ha dado, usted ha brindado, usted es su hijo durante todos estos 15, 6 años, dígame algo bueno que sí haga su hijo, sin sarcasmo. No, pues sí es inteligente, sí, o sea, sí es inteligente, ¿no? Pero eso, no me diga el pero, ¿sí? Dígame simplemente las cosas que sí haga bien, no me ponga peros, porque el pero es descalificar. O sea, cuando decimos, sí es inteligente, pero estamos diciendo que no lo es. Y va otra vez este doble mensaje. ¿Es inteligente? Ok, es inteligente. ¿Qué más?
No, pues sí le sabe esto de la tecnología, ¿no? La verdad es que le da uno una computadora y hace maravillas con ella. ¿Qué más? Y así, ¿no? Te vas revisando con los padres las cosas positivas para cambiar la etiqueta, para que también él vea que lo perciben no solamente como esto negativo, sino también ellos tienen un buen concepto de él en otras cosas. Ujú. Y nuevamente, pues no se van de la terapia, trabajan aquí con sus hijos. Esta es otra técnica, ¿no? Se llama la varita mágica. Y bueno, se puede utilizar esta técnica con las familias que acuden a consulta, ¿no? Acompañadas de niños pequeños. Y cuando la familia llega, luego de la presentación y el encuadre, en lugar de que el terapeuta se dirija a los padres, nos dirigimos a los niños, ¿no? Para entregarles una varita mágica, con lo cual podrían pedir 3 deseos sobre la conducta que les gustaría que cambiaran en su familia. ¿Sí? Aquí la indicación es para que los niños nos digan de lo que les gustaría que cambiaran en su familia. Y entonces les damos la varita, ya que escuchamos todas las quejas de la familia, todas las situaciones que suceden en la familia y vienen porque sus hijos llevan muy malas calificaciones y no se llevan entre ellos y tienen muchos problemas y esto y lo otro. Ok, nosotros hacemos esto, inmediatamente sacamos nuestra varita mágica, ¿sí? La podemos tener ya construida, la podemos hacer de lo que nosotros queramos y les pedimos a los niños que ellos pidan 3 deseos sobre cosas que les gustaría cambiar en su familia. Ujú. Y esta técnica la hacemos más con los niños. Y con la varita mágica, pues podemos utilizar un trozo de madera, ya sea el color del mismo de la madera o pintándolo, también se puede buscar en artículos para fiestas. Y esta técnica se aplica al inicio de la consulta con los niños, no requiere una preparación en particular y solamente te toma como unos 15 minutos realizarla, ¿no? Luego se trabaja con el resto del tiempo con los elementos que han surgido de ejecución. La técnica es, por un lado, una forma de comenzar el proceso incluyendo a los niños desde el inicio. Les das voz, ¿sí? Les permites hablar. Les das un tiempo y un espacio necesario para que expresen lo que realmente está viviendo la familia. Y por otro lado, es una manera de ayudarlos a que se conviertan en los protagonistas positivos de la consulta. Cuando que las personas que acuden a pedir ayuda los ven como las ovejas negras de la familia. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos el concepto? ¿Qué pasa si cambiamos si en lugar de ser las ovejas negras y los niños el peor, porque finalmente no le pasó algo? Por ejemplo, vienen niños por enuresis, ¿no? Que se hacen del baño en la cama. Y de repente es que no lo deja de hacer y 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 ya le pegamos y ya le quitamos y ya lo levantamos y ya le dejamos de quitar, dar agua y ya fuimos con muchos especialistas y ya fuimos con el pediatra y no deja de hacer esto, ¿no? ¿Y qué pasa si en lugar de ser este niño con la cuestión negativa, le decimos que él es el que tiene que cambiar la conducta en su casa? ¿No? Y de repente descubrimos que muchas veces en estas familias tenemos niños que viven con papás muy estresados, que trabajan mucho, que llegan muy desgastados, que llegan irritables y que a veces hasta están deprimidos. Y que el niño no es más que el resultado, el síntoma de la familia. Que el niño no deja de hacerse pipí en la cama porque los papás no han tenido tiempo para atenderse ellos mismos ni atender a la familia. Ujú. Y de repente estos niños nos comparten todo lo que está pasando en la casa, ¿no? Que papá llega muy tarde, que mamá llega muy cansada, que mamá llega y se la pasa gritando, que mamá llega preocupada porque no ha hecho de comer, papá llega y no ha hecho de comer mamá y entonces se pelean porque no hay comida, ¿sí? Que hacen la despensa muy tarde, que tienen que hablarle a los abuelos para ver si tienen algo de comer, para que si les pasan, porque no han hecho nada, que si se tiene que pagar esto, que si tienen que pagar aquello, que si no tienen agua, que si no tienen luz, que si ya les cortaron la luz, que si ya
hay que hablarle al plomero porque ya se descompuso tal cosa. Y entonces empiezan a darse cuenta precisamente que no solamente es el niño, sino todo lo que pasa alrededor del niño. Y por ahí salen también todas las situaciones de secretos o de infidelidades dentro de la propia familia. Y entonces no solamente es el motivo por el que vienen, hay muchas otras cosas que trabajar dentro de la familia. Entonces, bueno, nuevamente darle este espacio a los niños es magnífico, los vuelve protagonistas, nos ayudan a realmente voltear a ver a la familia y no solamente voltear a verlos a ellos como, tú eres el culpable de, ¿no? Por tu culpa tu mamá todos los días tiene que lavar las colchas y ya hasta el colchón está manchado porque finalmente no dejas de hacerte pipí. Entonces trabajamos con los niños para que ellos nos den la guía para seguir adelante. Y trabajamos con los papás acerca de todo lo que los niños hayan mencionado, de los elementos que surgieron durante esta ejecución. Dice, recuerdo a Jaimito que al preguntarle sobre sus 3 deseos mencionó uno, ¿no? Cambiarse a sí mismo. Pese a que no fue muy expresivo en su definición del cambio, ya que no logramos obtener más información, esta frase nos ayudó a entender que el niño no se sentía aceptado por lo que era. Esto permitió movilizar y sensibilizar mucho a los padres respecto a la convivencia con Jaimito. ¿Sí? Hay veces que los niños escuchan esto, ¿no? Es que, que deberías de ser mejor, es que deberías de cambiar, es que deberías de entender, es que... ¿Y qué pasa si no solamente él tiene que cambiar, ¿no? Sino también los papás tienen que cambiar para aceptar a su hijo tal y como es. Muchos papás, acuérdense que también están los secretos, que los papás a veces querían un hijo diferente, querían un hijo en un momento diferente. ¿Sí? No querían pasar en este momento por ser padres, pero pues ya fueron padres y ya ni modo, cuando en realidad ellos querían pasar por otra situación. Entonces muchas veces está oculto el que Jaimito no era un niño deseado, querido, aceptado, planeado. Y que no se acepta al niño tal y como es. O que a veces quería niña y él fue niño, ¿no? O quería niño y fue niña. Y de repente tenemos a un montón de niñas comportándose como niños para darle gusto al papá, ¿no? Son niñas que no les gustan los vestidos, que no les gusta traer el cabello largo, que no les gusta ni siquiera tener que ver con su feminidad, pero no por ellas, sino porque saben que su papá quería un varón. Y porque la manera de alguna manera retribuir esta lealtad al padre es siendo ellas poco femeninas, ¿no? Hasta practicando deportes donde el varón es más hábil, ¿para qué? Pues para ser vistas por su papá. Entonces, nuevamente, ¿no? No tiene nada de malo que la niña no quiera ponerse un vestido, sino el por qué. Que a veces detrás de ese por qué no está una decisión propia, está para satisfacer los deseos de otra persona. Y si desde pequeñas se la pasan satisfaciendo los deseos de otra persona, pues cuando crezcan, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Van a seguir satisfaciendo los deseos de quién? De las otras personas, ¿no? Llámense sus jefes, sus amigos, su novio, su pareja, aunque sea novia, se la pasan satisfaciendo las necesidades de otras personas, no las suyas, no las propias. Entonces vamos trabajando con estos aspectos. Y entonces la varita mágica pues permite el acceso a una información que a menudo pues no es tomada en cuenta por los adultos en manos de los terapeutas. Es una oportunidad, ¿no? De hacer precisamente con ella, dando voz a los niños, acercándonos a su vivencia. Y esto ayuda a mantener atentos no solamente a los niños actuales, sino también a los niños que viven en cada adulto con el que el terapeuta se encuentra. Ya que luego de años de trabajo en esta área, pues se comparte la idea de Edith Tillmans con respecto a que los niños tienen las llaves de los cuartos más oscuros de sus padres. Trabajar con niños y al mismo tiempo con padres
es buscar estos cuartos oscuros que los padres tienen. Y también trabajar con los niños interiores de estos padres, porque de repente estos papás, de verdad, ¿cuántas veces no avanzamos más cuando estos papás son cercanos a sus hijos, se vinculan con sus hijos, juegan con sus hijos? ¿No? Tengo adolescentes muy dolidos porque no tienen el amor y el cariño de sus padres como a ellos les gustaría. Y esto nada más es abrazarlos. Y esto nada más es besarlos, no crean que incluyen otras cosas. ¿No? Y esto a veces nada más es sentarlos en sus piernas y abrazarlos, como si fueran niños pequeños. Y eso, de alguna manera, restaura el vínculo entre padres e hijos. Bueno, entonces los niños eran expresados también como coterapeutas. Los niños se vuelven coterapeutas de la sesión. Se aceptan sus orientaciones, su guía, ¿no? Expresadas a través de sus movimientos, su comportamiento, aquello que dicen, incluso que gritan, ¿no? Pero también indican con sus silencios y sus miradas. Entonces, me gusta saber dónde se coloca el niño, dónde va, quién mira, cuando responde, ¿no? Porque a veces tiene que pedir permiso para hablar, ¿no? Y cuando no, cuando quiere decir algo que le da mucha pena, es como, ¿me dan permiso? Así lo puedo decir, ¿no? Para y mira a sus papás pidiendo y solicitando este permiso para poder hablar. Entonces, nuevamente, ¿no? Tenemos que a veces trabajar con los niños, que a veces se convierten en excelentes coterapeutas, para que nos indiquen cómo trabajar con la familia. Esta es otra técnica, como les decía, son técnicas, pero no quiere decir que ustedes las ocupen, porque no hay que ocupar cosas que no tengamos una preparación o una supervisión para el manejo de las técnicas, ¿de acuerdo? Simplemente es conocer el trabajo que se hace en terapia familiar con especialistas que ya tienen esta formación y que seguramente ocupan estas técnicas muy seguidos, pero que todos empezamos con una supervisión de casos, ¿no? Y bueno, la silla vacía llega desde el psicodrama, como muchas de las técnicas analógicas. Para esta técnica se utiliza una silla en la cual se sienta de manera imaginaria la persona o un sentimiento o hasta una parte de nosotros mismos. ¿Sí? Es una silla vacía que viene de la terapia de la Gestalt, se adoptó en la terapia familiar para trabajar con las personas de la familia que tal vez no puedan asistir o que hayan fallecido. Entonces, adoptamos esta técnica que viene de la Gestalt en terapia familiar y la hemos ocupado durante mucho tiempo y la hemos también pues modificado según las necesidades. ¿Sí? Como les decía, no ocupen esta técnica si no tienen una capacitación, si no tienen una supervisión, porque es muy importante la supervisión en este tipo de casos, porque no es en todos los casos que se puede utilizar la silla vacía. ¿De acuerdo? Les voy a contar la experiencia. Muchas veces nosotros platicamos como profesores de muchas de las técnicas que hacemos con nuestros pacientes, precisamente cuando damos clases o cuando damos algún diplomado o cuando damos algún curso. Y pues una de las chicas se le hizo fácil, una alumna de la carrera de psicología, se le hizo fácil aplicar la silla vacía a una señora que había perdido a su hijo. La señora tenía 50 años, había perdido a su hijo de 16 años en un accidente y la chica, en cuanto la mamá mencionó y empezó a hablar de su hijo, se le hizo fácil en la primera sesión, ni siquiera ha acabado la historia clínica, y ocupó esta técnica. Y le dijo, haga de cuenta, señora, haga de cuenta que su hijo está sentado al lado, ¿no? Y pues la señora no dejaba de llorar, por supuesto, ¿no? De su hijo. Cuando le dijo, haga de cuenta, vamos a hacer una técnica, haga de cuenta que su hijo está aquí sentado al lado. ¿Qué le diría? La señora se puso blanca y se desmayó. Porque no es una técnica que debas de usar en ese momento, ¿sí? La señora tenía unos meses que había perdido a su hijo, unos meses. No puedes trabajar esa silla vacía con una pérdida de un hijo, que es una pérdida tan importante, tan significativa, y utilizarla así, sin supervisión, sin revisión, sin siquiera haber acabado una historia clínica. Obviamente, pues tuvo que llamar a los familiares, casi llegó la ambulancia por la señora no despertaba, tardó mucho en recuperar la conciencia, ¿no? O sea, a la señora le pudo haber dado un ataque cardíaco, ¿y quién era la culpable? La terapeuta.
¿sí? Que ni siquiera era terapeuta porque estaba estudiando. Entonces, legalmente también viene una repercusión, sustituir cosas y hacer actividades que no pertenecen todavía, ¿no? Entonces, está atribuyéndose ejercicios que todavía no debería de llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, aún sin terminar la carrera, ya hubiera perdido la posibilidad de tener una cédula profesional. Entonces, no son técnicas que podamos utilizar en todo momento, no son técnicas que utilicemos siempre en pérdidas, no son técnicas que utilicemos, evaluamos a la familia y quién está listo para este tipo de técnicas. No las podemos usar todo el tiempo ni todo el momento y evaluamos con quién sí y con quién no. ¿Sí? Porque no siempre van a funcionar, no son recetas mágicas. ¿Sí? Entonces tenemos que utilizarlas muy sabiamente y siempre al inicio con una supervisión. Y bueno, la silla vacía permite externalizar, según entiendo el modelo narrativo, lo que esta persona está viviendo en sí misma o en la relación con alguien más, ¿no? En la práctica se utilizan algunas variantes de esta técnica que vienen desarrolladas y tomando en cuenta no solamente las posibilidades ni constituye tampoco la única forma de usarlas, ya que depende mucho de la creatividad de la persona para realizar la intervención. Es decir, si la podemos modificar, si la podemos hacer diferente, si la podemos utilizar como nosotros creamos. Y no necesariamente tiene que ser con personas que fallecieron. Puede ser simplemente con personas que no puedan venir a la consulta. Y también puede ser que la persona se siente a sí misma viéndose. Entonces se puede utilizar de diferentes maneras. O se puede utilizar, por ejemplo, como si te vieras a ti misma cuando tenías 10 años. Haz de cuenta que enfrente de ti está tu niña o tu niño de 10 años. ¿Qué le dirías? ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente tienes que utilizarlo con personas que fallecieron. Y no es recomendable en algunos casos donde hay duelo patológico o donde el duelo es muy reciente y muy fuerte. Tiene ciertas cuestiones que hay que cuidar. Y bueno, en la relación con alguien más se entiende por esto la modalidad de usar la silla vacía para invitar de manera metafórica a una persona para poder hablar con ella, ¿no? La persona invitada puede ser papá, puede ser mamá, un hermano, un esposo, y traerlo a este lugar que es un espacio seguro, ¿no? Para hablar con dicho invitado sobre aquello que a lo mejor no se pudo decir en su momento, ya sea por temor a las reacciones de la persona en cuestión, o por angustia, o por temor de entrar en conflicto, o también por algo tan real como la muerte. ¿Sí? Entonces, a lo mejor yo quiero hablar con mi papá, pero mi papá falleció cuando yo tenía 10 años, y pues en ese momento yo no pude hablar y decirle todo lo que sentía porque tenía 10 años. Pero hoy que ya tengo 20, que ya tengo 30, que ya tengo 50, pues ya puedo hablar con él, ¿no? Ya le puedo decir muchas cosas que a lo mejor yo necesité decirle y que no está ya presente. Entonces, puedo traer a esta persona ahorita, en su momento, ¿no? Pero yo ya no tengo 10 años. Yo ya tengo mi edad actual y puedo hablarle como la persona que soy actualmente. Ujú. Entonces, se puede utilizar de diferentes maneras. Y bueno, a continuación les voy a decir una de las técnicas para la silla vacía. Y con un sentimiento también se puede utilizar, ¿no? También se puede utilizar la silla vacía para sentar algún sentimiento como parte de sí mismo y como les voy a platicar, ¿no? Jaime de 35 años, con el cual hicimos un proceso terapéutico que tuvo una primera parte donde él avanzó mucho para la comprensión de sus relaciones y que terminó satisfactoriamente para ambas partes. Él, luego de algún tiempo, volvió nuevamente con una demanda y realizamos una segunda parte de la terapia, donde él deseaba desarrollar su parte afectiva, que sentía que se había quedado muy pequeña. Y para hacerlo se le propuso usar la silla vacía, con el cual estuvo de acuerdo. Se hizo una inducción, se le explicó qué consistía y pues se platicó. Para llevar a cabo el ejercicio, le pedimos que describiera cómo era esa parte afectiva en ese momento. Y Jaime dijo que era como una niña de 8 años, que llevaba un vestido rojo y que tenía el pelo rubio con largas trenzas y ojos verdes. Y Jaime decidió llamarla afectividad. Y le pedí que se imaginara afectividad sentada en la silla frente a él y conversara con ella. Y durante esa conversación, Jaime le preguntaba qué era lo que sucedió para que ella se quedara tan chiquita. Porque él sentía que no era afectuoso, porque la afectividad se había quedado en su vida como muy pequeña.
Y entonces le pusimos pues una forma que él decidió, no nosotros, él decidió que la veía como una niña de 8 años con un vestido rojo, con trenzas largas, con cabello rubio y con ojos verdes. Y luego de intercambiar asientos y Jaime en el asiento de la afectividad, ¿no? Se responde a sí mismo que se quedó tan pequeña, es decir, aquí no fue solamente pedirle que la imaginara, sino como era su afectividad, pues cambiamos de lugar, ¿no? Y se quedó, ¿por qué se quedó tan pequeña? ¿No? Y él presta mucha atención a la parte racional. Él respondió que era porque él prestaba mucha atención a su parte racional. Que esta parte racional, pues era una señora grande y gorda que lo había acompañado durante mucho tiempo, pero que había opacado afectividad, debido a que racionalidad era la única que le había permitido sobrevivir en los eventos importantes de su historia cargada de pérdidas y abandonos. Que si afectividad no hubiera crecido en ese momento, no hubiera permitido que Jaime sobreviviera, porque siendo una niña tan frágil y tan pequeña, pues hubiera muerto. Pero siendo pequeña y quedándose como tal, Jaime a sí mismo pudo sobrevivir. Entonces Jaime se contestó a sí mismo porque no era tan afectuoso, porque esta afectividad no había crecido. Y se respondió que era porque pues, necesitaba ser más racional y sobrellevar todos los abandonos y todas las pérdidas que tuvo durante su infancia y durante su juventud. Y si hubiera permitido que afectividad creciera o se hiciera cargo de él en ese momento, pues generalmente la afectividad hubiera muerto. Pero que lo que hizo fue resguardarla y dejarla pequeña para atender a la racionalidad. Entonces, volviendo a la silla, Jaime, que continúa con su diálogo con afectividad, pues le pide que crezca, ¿no? Que él quiere verla grande, que promete cuidarla, escucharla, cada vez que ella tenga algo que decir. Y volviendo a la otra silla, afectividad responde que ella también quiere crecer, ¿no? Porque sabe que Jaime va a protegerla y escucharla. Y con este acuerdo, Jaime vuelve a su silla y manifiesta que está muy contento, ¿no? Por esto. Y se ejecutó la técnica. Entonces se llegaron a acuerdos, ¿no? Jaime quería saber por qué su afectividad era tan pobre, tan pequeña. Se explicó él mismo por qué, porque la respuesta no la tenemos nosotros, la tienen ellos, los pacientes. Entonces utilizamos esta técnica en donde le explicaba por qué necesitaba que afectividad no creciera en cierto momento, pero que en este momento ya estaba listo para ver que afectividad creciera. Y bueno, cuando comentamos la técnica, Jaime señaló la importancia que tuvo para él el hecho que entrara en contacto con una parte suya que quedó tan pequeña, que estaba muy contento de que hubiera decidido ya crecer, ¿no? Durante el proceso terapéutico, que no duró unas 3 sesiones más, vimos cómo afectividad iba creciendo lentamente. Nos despedimos cuando afectividad estaba ya adolescencia y comenzaba con los cuestionamientos y rebeldías. Pero Jaime seguía su escucha y manifestándose que estaba seguro de que afectividad seguiría su crecimiento, pero que podía verla crecer solo, por lo que nos despedimos. Espero que ahora afectividad haya crecido tanto como él. Entonces, es simplemente una técnica que a veces utilizamos para ver qué fue lo que pasó, que sentamos a alguien de la familia, que podemos sentar un sentimiento, que podemos sentar a la misma persona y decirse lo que se necesita decir. ¿De acuerdo? Y nos sirve mucho en terapia familiar porque podemos sentar al padre, podemos sentar al hermano, podemos sentar al abuelo, podemos sentar a las personas que nosotros necesitemos para trabajar estas cosas. Y escuchar lo que realmente la persona tiene que decirse. ¿Sí? Cuando yo siento a una mamá, cuando siento a un papá, cuando el paciente sienta a alguien dentro de la familia, pues obviamente no solamente se escucha a sí mismo, sino realmente escucha a lo que la persona le quería decir o le quería hacer entender en ese momento. ¿No? Cuando ellos preguntan, ¿por qué papá nunca estuviste conmigo? ¿Por qué no? Y cuando ellos escuchan a este papá, pero desde el papá, desde lo que ellos saben que el papá hubiera contestado, dejan de escucharse a ellos para escuchar realmente a la persona. Entonces podemos trabajar esto para que haya una escucha afectiva. Y entonces usando la silla vacía, pues es posible hablar con la parte de sí mismo. Esto permite una redefinición personal en ciertos aspectos que puede estar deteniendo el crecimiento e incluso a veces confundiendo a la persona y que no permite que avance. Al poner en una silla estas partes y entablar un diálogo, se puede estar en contacto con ellas, reconocer su existencia como una parte constitutiva del ser
ya que muchas veces han sido olvidadas, relegadas, reprimidas, o como en este ejemplo, se quedaron pequeñas, ¿no? Porque fue una estrategia de sobrevivencia adecuada en determinado tiempo, pero que ya no es válida en su contexto actual. También esto lo trabajamos con las familias, porque de repente las familias toman decisiones. Entonces, a veces dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué hicimos esto? ¿No? ¿Por qué nos quedamos en esta casa? Bueno, porque en ese momento fue una decisión sana, ¿sí? En ese momento necesitaban quedarse en esa casa, en ese momento necesitabas que a lo mejor tu suegra te cuidara a los niños, a lo mejor necesitabas pues ahorrar un poco para tener tu propia casa. Entonces, en ese momento fue una buena decisión como familia, pero hoy por hoy ya no lo es. Entonces, también entendamos que las decisiones que tomamos hace 10 años, a lo mejor sí fueron una buena decisión en ese momento, pero hoy puede ya no serla. A lo mejor hace 10 años yo me elegí este trabajo y me encantó y me encantaba mi trabajo, pero después de 10 años ya no es lo que era, ¿no? Ya llegaron nuevos jefes, ya hay nuevas políticas, ¿no? Ya pagan menos, ya nos quieren reducir el salario, nos quieren reducir las horas, quieren que hagamos las cosas diferentes, ya no me siento a gusto. Entonces, sí, hace 10 años era el trabajo de mis sueños, pero hoy ya no lo es, ¿no? Lo mismo pasa con la pareja. O sea, hace 20 años nos casamos y a lo mejor sí, eras el hombre de mis sueños, eras la mujer de mis sueños, nos llevamos súper bien, estábamos muy contentos, sí, pero ya pasaron 20 años. A lo mejor en este momento ya no es mi pareja. Ya hemos cambiado tantos que ya no nos conocemos. Ya no convivimos y platicamos de lo mismo ni estamos seguros de lo que queremos. Es otra estrategia, los rituales terapéuticos. Y bueno, se retiene con rituales la ejecución de estas acciones que tienen un fin específico al interior del proceso de la intervención, ¿no? En el libro La familia, el desafío de la diversidad, ¿no? Se retoma la definición de Van Hart sobre los rituales como un acto simbólico, o mejor una serie de actos simbólicos que deben desarrollarse de un modo determinado y que suelen estar acompañados de formas verbales. Pero el ritual no es un mero acto formal, ¿no? Su relevancia estriba precisamente en su significado, en cuanto a que trata de ir más allá de la realidad cotidiana con el fin de hacerla especial, dotándolo de un contenido que trasciende. Entonces, también ponemos a la familia a hacer rituales. Las familias también hacen rituales, rituales específicos de lo que queremos cambiar, de lo que queremos modificar, de lo que queremos sanar como familia. Entonces, a veces hacemos estos rituales que nos permiten a la familia ir sanando. Entonces, los rituales cumplen varias funciones. Sostienen y facilitan el cambio, ya que permiten una transición de una etapa a otra, ¿no? Como se planteó en los casos anteriores, ¿no? Y facilitan el desarrollo personal, ayudándolo a cada individuo a asumir más fácilmente las tareas de la siguiente etapa evolutiva. Entonces, nos ayuda a crecer. Un ritual nos va a ayudar a crecer. Cuando nosotros le pedimos a una familia que haga un ritual, es para que ayude a crecer y a cambiar ciertas cosas que ellos notan que no están bien dentro de las familias. Estos rituales los hace él, más bien los organiza el terapeuta, pero los hace la familia, ¿no? Nosotros decimos qué hacer con las cosas que necesitamos, ¿de acuerdo? Puede ser una carta, pueden ser, ahorita vamos a ver un certificado de renacimiento, y este certificado de renacimiento es como para que la persona nazca otra vez, ¿no? Cambiar el mal hábito. Pues es, nuestro hijo sentimos que está muy mal, entonces queremos quitarnos de todo lo negativo y vamos a tener un hijo sano, ¿no? Queremos que nuestro hijo esté sano, queremos que nuestra hija esté sana. Y entonces hacemos un certificado de renacimiento. Aquí es, los suscritos certificamos que en la ciudad de Quito, a los días del año, renació Lucía. Su padre se llama tal, su madre se llama tal, y el nacimiento fue atendido por la doctora Doris en su consultorio, ¿no? Lucía llega en este mundo en perfecto estado de salud, le damos la bienvenida y deseamos que se realicen sus sueños. Manifestamos nuestra convicción de que ella tiene los recursos para eso y que cuenta con nosotros en cada momento, y para constancia de lo dicho, firmamos papá y mamá, ¿no? No solamente es el dicho de, ay, todos podemos cambiar el día que queramos, necesitamos voluntad. No, imagínate este acompañamiento por parte de tus papás, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo no nací con estrella, Marcela, yo nací estrellada, ¿no? Todo malo me pasa, todo lo malo que te puedas imaginar ya me pasó, ¿no? El típico TikTok de, si no les ha pasado nada es porque Dios está entretenido con su mejor guerrero, que soy yo.
¿Sí? ¿Por qué sientes que todo lo malo te pasa a ti? Una y otra y otra y otra y otra cosa. Entonces, imagínate si cambiamos esto, ¿no? Si hacemos un ritual de certificado de renacimiento donde estén tus papás, donde digamos que no, ¿no? Que tú eres una persona sana, capaz de solucionar todos tus problemas y que tienes todas las herramientas para salir adelante. ¿Qué pasa si cambiamos esta visión? ¿No? Y además, firma todo el mundo, ¿no? Entonces, la realización del ritual requiere una preparación en que se necesita que la familia lleve a consulta los siguientes elementos: una carta redactada en diferentes términos, dependiendo de cada ocasión, velas, generalmente 2, una de cualquier color para quemar el pasado simbolizado con la carta y una amarilla para mirar hacia el futuro. Otros elementos como flores y recuerdos, incluso para hacer más especial el momento se puede conseguir música especial o un poema en particular. Entonces, bueno, se hace un ritual, es como cuando te casas y vas a la iglesia y suena la música y tan, 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 o sea, ahí está este ritual, ¿no? Hasta cuando nosotros velamos a alguien, en todas las religiones hay rituales para despedir a alguien, hay música elegida para despedir a alguien, ¿no? Se hace una misa de cuerpo presente para despedir a alguien, ¿no? Dentro de las religiones se eligen diferentes rituales para despedirte del ser querido. Y cuando nace una persona también, hasta en las tribus más alejadas, hay rituales para recibir a un niño recién nacido, donde hay canciones, donde hay interacción, donde hay fiesta, donde a veces hay vino, donde a veces hay sociabilización, donde hay alegría, ¿no? En muchos bautizos hay velas, ¿sí? Entonces son rituales y hacen más consciente a la familia de la nueva etapa por la que van a vivir. Las metáforas, que es otra técnica que también utilizamos, bueno, pues Andolfi menciona que hablar con metáforas de manera eficaz y recordar información de otro modo, también difícilmente obtenibles de un grupo, se muestra particularmente rígido o defendido. En algunos casos, comunicar con metáforas promueve un cambio a través de la conciencia, a veces dramáticas. Entonces podemos utilizar metáforas, donde también el lenguaje metafórico introduce un cambio en la red de interacciones familiares y al hacer esto nos permite una redefinición del problema y de las personas, además de que implica a todos en el proceso, ¿no? Cuando decimos eres un sol o eres como un sol. Entonces a veces hago este ejercicio con, a ver, si todos fueran un elemento de la cocina, ¿qué elementos serían? Si ustedes fueran un utensilio de cocina en una familia, ¿qué utensilios serían? ¿Y por qué? ¿Sí? Y cada miembro de la familia tiene que elegir un utensilio de la familia. ¿Y por qué? ¿Sí? O si cada uno de ustedes fuera una flor, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Utilizamos metáforas. O si cada uno de ustedes fuera un animal, ¿cuál sería y por qué? ¿De acuerdo? Entonces redefinimos la situación de la familia. Y para ello, pues, en un juego de roles se trabajó con una pareja que tenía una relación muy conflictiva, con peleas, discusiones, que incluso habían llegado a la violencia. El señor, frente a la pregunta del terapeuta de qué era lo que más le gustaba a los dos hacer juntos, mencionó que bailar. De allí se planteó el tema del baile y con las preguntas de la terapeuta sobre lo que les gustaba a ambos bailar, del ritmo, el baile y el uno y el otro, cómo hacen para ponerse de acuerdo sobre el baile, quién toma la iniciativa para bailar y además la pareja se dio cuenta que el tema del que realmente estaban hablando, sin tratarlo, decirlo directamente, era el de las relaciones sexuales. Y pese a ser solamente un juego de roles, fue interesante porque una de las personas que participaban en el juego de roles y que había planteado el caso, dijo que casi, que se daba cuenta de que quizás lo único que la pareja tenía real eran las relaciones sexuales, porque se entendían muy bien en esa área como en el baile. Entonces utilizamos también metáforas, ¿no? Con respecto a cómo es la familia o qué está representando la familia. Yo utilizo mucho la metáfora del barco. Supongamos que ustedes como familia son un barco, ¿no? Y cuando un papá dice una cosa y otro papá dice otra cosa, es como si remaran para un lado y el otro remara para el otro lado. ¿Qué pasa con un barco o con una lancha si usted rema para un lado y si su esposa rema para el otro lado? ¿Qué sucede? Se han subido a un barco, se han subido a una lancha, se han subido a una
pequeña embarcación y que tengan que remar, ¿no? ¿Qué pasa si un rema para un lado y qué pasa si el otro rema para el otro lado? Ah, pues muy sencillo, dan vueltas. Solamente dan vueltas, no llegan a ningún lado. La única manera en cómo la familia va a llegar a un lado, va a llegar a algún puerto, es si los dos reman para el mismo lado. Entonces, entre menos acuerdos haya, más vueltas dan. Entre más acuerdos haya, más avanzan. Pues son metáforas que utilizamos con las familias, ¿no? El expositor alguna vez comentó que frente a una pareja que podía hablar directamente de las relaciones sexuales debido a los fuertes principios cristianos, se decidió plantear el tema de la comida, ¿no? Como si esto pudiera distender la atmósfera, puesto que empezar a hablar sobre si les gustaba un almuerzo, una cena, si les gustaba platos fuertes o postres, si les gustaba tomarse el tiempo o terminar rápido, y el expositor recordaba con hilaridad este momento, ya que la señora que consultaba había comentado que a él le gustaba la comida rápida, mientras que a mí me gustaba una buena cena preparada por un chef. Con el cual el terapeuta que comentaba el caso había podido trabajar las diferencias de las parejas que consultaba y no tener que hablar precisamente de las relaciones sexuales, sino de la comida. Las metáforas ayudan a abrir algunos temas que de otra manera serían muy difíciles de tocar. Y gracias a su poder de representación y su poderosa capacidad de bajar las defensas, puesto que se hablan de otras cosas sin tocar directamente el tema en cuestión, incluso autores como Haley, por ejemplo, consideraban que el síntoma puede ser una metáfora del cual hay que desprender el significado especial y particular que tiene una familia determinada, ¿no? ¿Cuál es la metáfora de la familia? A veces el síntoma significa estar juntos, ¿no? Y bueno, menciona 6 funciones de las metáforas, como el lenguaje del paciente, en el caso de un sufrimiento que se expresa un síntoma, el síntoma es considerado metafórico con respecto a la situación que la familia está viviendo, ¿no? Una vez Edith, que retomó el síntoma de una paciente, que era una niña de 3 años que había sufrido quemaduras graves en todo el cuerpo, por lo que su piel estaba muy dañada, y luego de hablar de la situación de la familia, que era emigrante de Bélgica, Edith mencionó que la piel de toda la familia estaba afectada por el cambio del país. Entonces, una cosa, pues no solamente afecta a la niña, sino puede afectar a toda la familia. Y como instrumento del terapeuta, el terapeuta puede usar esta metáfora para dar el mensaje al consultante o puede usarlo para una connotación positiva. Por ejemplo, puede afirmar que se ve a alguien creciendo como una planta al comienzo de la primavera o saliendo de un duro invierno o como un roble frente a una tormenta. Evita también el desarrollo de defensas, porque disminuye el mecanismo de defensas a veces que se dan dentro de las familias. Y, por ejemplo, en lugar de decir que una persona es muy terca y muy cerrada, se puede decir que es como una caja fuerte del cual han olvidado su combinación. Asigna significados, conductas y acciones de los consultantes, ¿no? Se puede condensar y los elementos que caracterizan a las personas. Por ejemplo, ¿no? Vea, doctora, mi situación es como si me hubieran puesto el motor de un Mercedes-Benz en un escarabajo, con lo cual es fácil imaginar la carga soportadora por esta persona. Entonces podemos también ver cómo a veces ellos utilizan las propias metáforas y podemos ayudarles a utilizar las metáforas como ellos se perciben como familia, ¿no? Facilitan la comprensión del problema. Por ejemplo, se puede decir la persona está pasando por una tormenta o ha salido de un infierno. Entonces podemos utilizar este tipo de metáforas con las familias. Y para esto, una metáfora usada por Edith para hablar de las dificultades que tiene un niño para comunicarse con sus hermanos, mencionó, parece que los niños son aves, que son seres del aire, mientras que otro es un pez, que es un ser del agua y hablan diferentes lenguajes. ¿Cómo se puede hacer para que lleguen a entenderse? ¿Sí? Porque de repente pareciera que no hay comunicación. Entonces usamos este tipo de metáforas porque buscamos solución de problemas. ¿Sí? Simplemente es ponerles en ejemplos de cómo podemos facilitar esto. Y no solamente para los adultos, sino para los propios niños. Otra técnica, es las esculturas. Aquí también podemos poner en evidencia las relaciones familiares utilizando el cuerpo como vehículo de expresión, pero de manera que se da una visión global de lo que está pasando en la familia, creando de esta forma una totalidad
puesto que los miembros de la familia pueden verse a sí mismos como parte de algo que va más allá de cada uno de ellos. Podemos utilizar estas esculturas, ¿no? Por ejemplo, el niño puso a su padre sentado en una silla en la esquina de la habitación leyendo el periódico, la madre estaba en otra esquina ocupada con sus quehaceres de la cocina, las hermanas estaban jugando con las muñecas en la otra esquina sentadas en el suelo y el niño relató que cuando se acercaba el padre, se le decía, ve a donde tu madre, estoy ocupado, y cuando iba donde la madre le decía, estoy ocupada, ve con tus hermanas, y finalmente cuando iba con sus hermanos le decían, no molestes, vete de aquí. Y cuando el niño reiniciaba su peregrinar, moviéndose del padre a la madre y de sus hermanas, haciendo un recorrido en círculos y yendo de un lado para otro sin encontrar un lugar para él. Entonces podemos utilizar las esculturas para ver cómo ven los niños a los padres, cómo podemos utilizar estas esculturas donde se pongan en la posición en que los niños los ven. Aquí, como en la varita mágica, también les damos mucha escucha a los niños, cómo realmente pueden ellos esculpir a sus papás. O también lo podemos hacer con el dibujo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí termino. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que nuevamente solamente era darles una probada de todo lo que es precisamente la terapia familiar, de las técnicas que ocupamos, de algunas de ellas cómo se utilizan y por supuesto de lo importante que es seguirnos preparando en el ámbito terapéutico, y estas son solamente algunas estrategias. Les pido por favor siempre seguirse formando y obviamente pues pedir cuando estén iniciando una supervisión de todos estos casos. ¿De acuerdo? Te agradezco mucho ICADI por esta oportunidad y por estar aquí compartiendo con ustedes todo este conocimiento. Muchas gracias, maestra, y gracias a las personas que están con nosotros, tanto en vivo como en retransmisión. Para las personas que están en vivo y no pudieron entrar a la clase completa desde el inicio, recuerden que a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, vamos a tener lo que es la retransmisión de la clase para que no se la pierdan. Así que, pues bueno, muchísimas gracias, maestra. Recuerden que en Facebook e Instagram también pueden encontrar a la maestra Marcela como se me fue el nombre. Centro CAPCEP. Centro CAPCEP, sí, así, Centro CAPCEP, para que la sigan y también a nosotros nos encuentran como ICADI, sí, para que también se inscriban a los siguientes talleres que tenemos del mes de julio, y pues bueno, de todos los meses, también en agosto vamos a tener talleres, así que estén muy, muy atentos. Los invitamos a que si es el primer taller que están tomando de ICADI, y es el único grupo en el que están, no se salgan del grupo, ya que ahí también nosotros les enviamos la invitación a los talleres para que se inscriban. Ya los que son alumnos, pues bueno, ya saben más o menos la dinámica, como nosotros estamos trabajando. Para los interesados en adquirir la constancia, recuerden que en los grupos también estamos mandando la información de formas de pago. Puede ser transferencia, puede ser depósito. Para los que son del extranjero pueden hacerlo, bueno, fuera de México pueden hacerlo por PayPal o por Hotmart. Así que cualquier duda o situación que ustedes tengan, envíen mensaje directo a los administradores del grupo para que nosotros pues los podamos orientar o darle alguna solución. Yo soy Ceci de León, soy coordinadora de talleres aquí en ICADI. Y muchísimas gracias. Ahí en el chat, la maestra Marcela ya les puso el enlace para que sigan la página. Se los vuelvo a poner yo también. Denle clic y sigan la página. Por si quieren contactarla, ella tiene un centro, pues obviamente el área psicológica, también para los interesados en tener algún seguimiento terapéutico con ella. Nosotros aquí en ICADI pues les damos el seguimiento de formación y actualización y capacitación en diferentes temas desde el área de psicología, psicopedagogía, pedagogía, y también pues estamos también tratando de abrir brecha en otras áreas que también pues obviamente nos sirven a todos los profesionistas para ampliar tanto nuestro conocimiento como pues nuestra atención hacia nuestros pacientes. Así que pues bueno, muchísimas gracias. Adiós. Tengan un bonito día y pues una semana también llena de mucho éxito.